En el vasto y a menudo gélido océano de la incertidumbre contemporánea, nos hallamos sumergidos en una búsqueda incesante de certezas que, con frecuencia, parecen desvanecerse entre los dedos como arena fina en un vendaval de cambios tecnológicos y sociales sin precedentes en la historia de nuestra especie. El inicio de cualquier travesía significativa no emana de la comodidad, sino del reconocimiento genuino de una carencia, de ese instante preciso en el que la quietud se vuelve insoportable y la necesidad de evolución se manifiesta como un imperativo categórico que no admite dilaciones ni excusas superficiales. Imagina, por un momento, que cada decisión que has tomado hasta el día de hoy ha sido un ladrillo en la construcción de una fortaleza que, aunque segura, hoy se siente más como una prisión que restringe tu visión del horizonte, limitando tus capacidades a un perímetro definido por miedos antiguos y paradigmas obsoletos que ya no sirven para navegar las aguas del presente. La disyuntiva que enfrentamos no es simplemente una cuestión de elegir entre dos senderos claramente marcados, sino de tener la audacia de trazar una ruta nueva donde antes solo existía el vacío, entendiendo que el riesgo de naufragar es ínfimo comparado con la tragedia de permanecer anclados en un puerto que ya no ofrece refugio ni sustento. Nos encontramos en una encrucijada trascendental donde la inacción se paga con la irrelevancia, y donde el silencio de los que no se atreven a cuestionar el statu quo resuena como un eco fúnebre en las alas de la innovación y el crecimiento personal. El conflicto que hoy inauguramos no es una guerra externa contra molinos de viento, sino una confrontación íntima y rigurosa contra la complacencia que se filtra en nuestras rutinas, erosionando la voluntad y nublando el discernimiento necesario para identificar las oportunidades doradas que se camuflan tras el velo de lo cotidiano. Es imperativo desglosar con precisión quirúrgica las estructuras mentales que nos han mantenido cautivos, despojándonos de la falsa seguridad que otorgan las verdades absolutas para abrazar la complejidad de un mundo que exige una metamorfosis constante y una resiliencia inquebrantable. Al iniciar este recorrido, debemos estar dispuestos a sacrificar la versión de nosotros mismos que nos trajo hasta aquí, pues esa identidad, aunque útil en su momento, carece de las herramientas y la perspectiva requeridas para conquistar los desafíos que se perfilan en la penumbra del mañana. La verdadera maestría no reside en evitar la crisis, sino en saber orquestarla para que el caos se convierta en la materia prima de una nueva arquitectura existencial, donde la lógica y la intuición dancen en una sincronía perfecta que nos permita ejecutar acciones con una eficacia que raye en lo sublime. Cada palabra que aquí se pronuncia busca ser un catalizador, un reactivo químico que despierte las fibras más profundas de tu potencial dormido, obligándote a mirar directamente a los ojos de tus limitaciones para descubrir que estas no son muros de piedra, sino proyecciones de una mente que aún no ha aprendido a confiar en su propia capacidad de trascendencia. La narrativa que hemos aceptado como propia, ese guión preestablecido por presiones externas y expectativas ajenas, debe ser reescrito con la tinta de la autenticidad y el pulso de quien sabe que su destino no es una meta fija, sino un proceso dinámico de autodescubrimiento y expansión. No podemos permitir que la inercia dicte el ritmo de nuestro latido, ni que el temor al juicio de los demás sofoque la llama de una ambición legítima que busca no solo el éxito material, sino la plenitud de un propósito alineado con nuestros valores más elementales. Este es el preludio de una transformación integral, el primer paso de un ascenso arduo pero gratificante hacia las cumbres de la excelencia donde el aire es más puro y la visión es clara. En este espacio de reflexión, despojados de las distracciones triviales que consumen nuestro tiempo y energía, nos permitiremos explorar las profundidades de nuestra psique para extraer las verdades que nos harán libres de las cadenas de la mediocridad. La encrucijada actual demanda una respuesta vigorosa, una declaración de intenciones que resuene con la fuerza de una convicción inamovible, dejando atrás las dudas que suelen asfixiar las grandes ideas antes de que éstas tengan la oportunidad de germinar. Es el momento de dejar de ser espectadores de nuestra propia vida y asumir el rol de protagonistas en un drama donde el desenlace depende enteramente de nuestra capacidad para adaptar nuestro estilo, refinar nuestro lenguaje y fortalecer nuestro espíritu frente a las adversidades que, inevitablemente, intentarán desviarnos de nuestro propósito. La retención de esta visión requiere una vigilancia constante y una disciplina espartana, pues el mundo está diseñado para dispersar nuestra atención y fragmentar nuestra voluntad en 1000 pedazos de banalidad digital. Por ello, este capítulo inicial no es solo una introducción, sino un bautismo de fuego, una invitación formal a abandonar la orilla de lo conocido para adentrarse en las profundidades de un conocimiento que transforma, que sacude los cimientos de la realidad percibida y que nos prepara para la ejecución de estrategias que el hombre común ni siquiera puede concebir. Al finalizar este segmento,
sentirás que el suelo bajo tus pies ha cambiado, no porque el mundo se haya movido, sino porque tu percepción ha comenzado a alinearse con una frecuencia de mayor altura, permitiéndote vislumbrar las grietas en la armadura del destino que antes te parecía inexpugnable. Esta es la semilla del cambio, el átomo primordial de una explosión creativa que redefinirá tu entorno y proyectará una sombra de influencia que se extenderá mucho más allá de tu círculo inmediato. Prepárate para lo que sigue, porque una vez que se ha despertado la conciencia de la necesidad de cambio, no hay vuelta atrás posible, solo existe el avance firme hacia un horizonte que, aunque distante, ya empieza a teñirse con los colores de una victoria que solo pertenece a aquellos que se atrevieron a cuestionar el inicio de su propia historia. La relevancia de este momento no puede ser subestimada, pues en el tejido del tiempo, son estos instantes de lucidez los que determinan el curso de décadas enteras. No busques consuelo en lo que ya sabes, busca la incomodidad de lo que está por aprenderse, y en esa fricción, encontrarás la energía necesaria para propulsarte hacia una nueva dimensión de ser y hacer. Bienvenidos al primer acto de una revolución personal que no conoce límites y que solo se detendrá cuando la visión original se haya manifestado con la solidez de una realidad tangible e incontestable ante los ojos del mundo que hoy nos observa con escepticismo, pero que mañana nos mirará con asombro y admiración por lo que estamos a punto de confeccionar juntos. Una vez que hemos rasgado el velo de la complacencia inicial, nos corresponde descender a las profundidades de la ejecución, allí donde las teorías elegantes se enfrentan a la fricción abrasadora de la realidad empírica y donde la voluntad individual es puesta a prueba bajo la presión de un entorno que se resiste, por naturaleza, a ser moldeado por manos visionarias. Sumergirse en este abismo no es un acto de desesperación, sino una inmersión deliberada en la complejidad técnica y psicológica que subyace a todo proceso de transformación genuina, obligándonos a desglosar cada componente de nuestra estrategia con una meticulosidad casi obsesiva que no deja espacio para el azar ni para la improvisación negligente. Nos hallamos ante una arquitectura de desafíos intrincados, una red de variables interconectadas que exigen un discernimiento agudo para identificar cuáles son los hilos que, al ser traccionados, desencadenan una reacción en cadena capaz de alterar el ecosistema en el que operamos. En esta etapa, el entusiasmo ciego debe ser reemplazado por una lucidez gélida, una capacidad de análisis que nos permita ver a través de la niebla de los contratiempos temporales para reconocer que cada obstáculo no es más que una lección disfrazada de impedimento, un filtro necesario para separar a los diletantes de los verdaderos arquitectos del cambio. La dificultad de esta fase reside en la paradoja de tener que mantener la visión macroscópica del horizonte mientras nuestras manos se ensucian en los microdetalles de la implementación cotidiana, asegurando que cada engranaje gire con la precisión de un relojero que sabe que un solo segundo de desajuste puede invalidar horas de esfuerzo acumulado. La resistencia que sentimos no es una señal de que debamos retroceder, sino la confirmación de que estamos penetrando en el núcleo duro de la inercia, donde las fuerzas del pasado luchan por mantener su hegemonía sobre el potencial del futuro. Es aquí donde debemos aplicar una metamorfosis operativa, refinando nuestras tácticas y elevando nuestros estándares de excelencia para que la ejecución no sea solo un medio para un fin, sino una manifestación estética de nuestra competencia y compromiso. Al navegar por estas aguas turbulentas, descubrimos que los recursos que creíamos limitados son, en realidad, abundantes para aquel que sabe transmutar la escasez en ingenio y el miedo en una vigilancia estratégica que anticipa las jugadas del destino antes de que éstas se manifiesten en el tablero de la vida. La densidad de este capítulo simboliza la carga de conocimiento y experiencia que estamos obligados a procesar para no sucumbir ante la superficialidad de las soluciones rápidas que el mundo nos ofrece como espejismos en el desierto del progreso. Cada paso en esta profundidad nos exige una mayor cohesión interna, una alineación total entre nuestras palabras y nuestras acciones, pues en el abismo de la realidad, cualquier fisura en el carácter se agranda bajo la presión de la responsabilidad y el escrutinio de los resultados. Estamos confeccionando una armadura de resiliencia, hilvanando con hilos de disciplina una estructura que soporte no solo el peso de nuestras ambiciones, sino también el impacto de las críticas y los fracasos que son inherentes a cualquier ascenso hacia la cumbre de la maestría. No busques alivio en la simplificación excesiva de los problemas. Por el contrario, abraza la complejidad como el campo de entrenamiento definitivo donde se forjan las mentes capaces de liderar en tiempos de incertidumbre radical. La verdadera disyuntiva que enfrentamos en la penumbra de este nivel no es si somos capaces de sobrevivir, sino si tenemos la integridad suficiente para prosperar sin sacrificar nuestra esencia en el altar del éxito fácil. Al desglosar los mecanismos internos de nuestra propia resistencia,
empezamos a notar que la mayoría de los muros que percibimos fuera son meros reflejos de las fronteras que nosotros mismos trazamos en el mapa de nuestras posibilidades, y que al disolver estas barreras mentales, el entorno comienza a reorganizarse de manera casi milagrosa alrededor de nuestra nueva identidad. Este es un proceso arduo, una labor de zapa que requiere paciencia y una fe inquebrantable en el proceso, entendiendo que el tiempo no es un enemigo que devora nuestras oportunidades, sino un aliado que madura nuestras capacidades y consolida nuestros logros. En la vastedad de este océano de desafíos, nuestra brújula es la coherencia y nuestro motor es la curiosidad insaciable por entender el porqué de cada fenómeno que experimentamos, transformando la confusión en una cartografía detallada del éxito que servirá de guía para aquellos que decidan seguir nuestros pasos. Al culminar esta etapa de inmersión, habremos desarrollado una visión de rayos X sobre nuestra propia realidad, permitiéndonos ejecutar movimientos con una economía de esfuerzo y una contundencia que dejará obsoleta cualquier competencia que se base únicamente en el volumen y no en la profundidad estratégica. Prepárate para el siguiente nivel, donde la presión se convertirá en el diamante de una sabiduría que ya no puede ser cuestionada, pues ha sido templada en el fuego de la acción directa y la reflexión rigurosa en medio de la tormenta perfecta que es la vida misma. En la trayectoria de todo individuo que aspira a la trascendencia, surge un instante definitivo, una fractura en la continuidad del tiempo donde el ayer se vuelve inaccesible y el mañana exige un sacrificio que la mayoría no está dispuesta a ofrendar en el altar de su propia evolución. Nos hallamos ahora en ese umbral crítico, en la zona de máximo estrés donde la estructura de nuestra antigua identidad comienza a crujir bajo el peso de una verdad ineludible. No se puede conquistar un nuevo mundo utilizando mapas de un territorio que ya no existe. Este es el punto de no retorno, una frontera invisible pero absoluta donde la audacia deja de ser una opción para convertirse en una estrategia de supervivencia existencial, obligándonos a quemar las naves de la seguridad para que la única dirección posible sea el avance hacia lo desconocido. La metamorfosis que estamos experimentando en este preciso segundo no es un cambio cosmético ni una mejora incremental, es una reconfiguración molecular de nuestro propósito, una explosión controlada que demuele los cimientos de la mediocridad para dar paso a una arquitectura de voluntad inquebrantable que no reconoce la derrota como un desenlace, sino como un dato estadístico carente de carga emocional. La encrucijada se ha vuelto estrecha y el aire se ha enrarecido, pues en las alturas del compromiso total, solo aquellos que han aprendido a respirar el oxígeno de la incertidumbre pueden mantenerse en pie mientras el resto sucumbe al vértigo de la responsabilidad. Cada fibra de tu ser está siendo sometida a una prueba de tensión donde se revela la verdadera naturaleza de tu carácter, despojándote de las máscaras de la justificación y dejándote frente a frente con la cruda realidad de tu potencial latente. No hay espacio para el titubeo ni para la mirada nostálgica hacia la comodidad que hemos dejado atrás, pues el puente que nos unía a la orilla de lo ordinario ha sido reducido a cenizas por la misma llama que hoy ilumina nuestra visión del éxito. Esta es una crisis de fe, pero no una fe ciega en dogmas externos, sino una confianza técnica y feroz en la capacidad de nuestra mente para orquestar la victoria en medio del desorden más absoluto, transformando cada gramo de resistencia en combustible para una propulsión que desafía las leyes de la gravedad social. El punto de no retorno es, en esencia, un acto de liberación violenta donde nos desprendemos de las expectativas ajenas y de las promesas de seguridad que el sistema nos vendió a cambio de nuestra sumisión intelectual y creativa. En este clímax narrativo, la narrativa que hemos construido deja de ser un guión para convertirse en una ley natural, una fuerza de gravedad propia que empieza a atraer las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para materializar lo que antes parecía un delirio de grandeza. La intensidad de este momento radica en la comprensión de que el riesgo no es una variable que podamos eliminar, sino una condición que debemos dominar, elevando nuestra tolerancia al caos hasta que éste se vuelva nuestro hábitat natural y nuestra mayor ventaja competitiva. Aquellos que observan desde afuera verán nuestra determinación como una forma de locura, sin entender que la verdadera demencia consiste en esperar resultados distintos repitiendo las mismas conductas que nos mantuvieron estancados durante décadas. Estamos ejecutando una maniobra de alta precisión donde cada palabra, cada gesto y cada decisión cuenta con un peso específico que puede inclinar la balanza hacia la gloria o hacia el olvido definitivo, y es precisamente esa presión la que nos dota de una claridad diamantina, permitiéndonos ver oportunidades de oro donde los demás solo ven ruinas y desolación. La trascendental importancia de este paso no puede ser medida con métricas convencionales, pues su valor reside en el cambio de frecuencia interna,
en esa sintonía fina con la excelencia que nos permite operar en una dimensión donde el fracaso es simplemente una retroalimentación necesaria para ajustar la trayectoria hacia el blanco. Al cruzar esta línea, aceptamos que la soledad del liderazgo es el precio de la libertad de visión, y que la incomprensión de los muchos es el tributo que pagamos por la admiración de los pocos que realmente comprenden el arte de lo posible. No busques aprobación en este punto, busca efectividad, busca coherencia y, sobre todo, busca esa paz gélida que solo poseen los que saben que, pase lo que pase, ya no son las mismas personas que iniciaron este viaje. El punto de no retorno es el bautismo definitivo de tu nueva jerarquía, el momento en que dejas de pedir permiso al destino para empezar a dictarle tus condiciones con la autoridad de quien ha atravesado el fuego y ha salido de él con una voluntad templada en la fragua de la experiencia más pura. Al concluir este capítulo, la sensación de vértigo será reemplazada por una solidez pétrea, una base sobre la cual edificaremos, en el próximo acto, la estrategia maestra que consolidará nuestra posición en la cima de nuestro propio universo de posibilidades infinitas. Prepárate para la resolución, porque después de este impacto, el mundo ya no podrá ignorar tu presencia ni la contundencia de tu mensaje. Habiendo superado el umbral de la duda y consolidado nuestra determinación en el punto de no retorno, nos adentramos ahora en el dominio de la ejecución estratégica, donde la visión abstracta se cristaliza mediante una metodología rigurosa y una disciplina operativa que no admite fisuras. La maestría no es un don místico que desciende sobre unos pocos elegidos, sino el resultado de una orquestación precisa de recursos, tiempo y energía dirigida hacia un objetivo cuya claridad es absoluta en la mente del ejecutor. En esta fase, nuestra labor consiste en confeccionar un sistema de alta fidelidad que funcione con la autonomía de un organismo vivo, donde cada proceso sea una extensión de nuestra voluntad y cada táctica esté alineada con una arquitectura de largo alcance diseñada para resistir las fluctuaciones del entorno. La estrategia del maestro se fundamenta en la capacidad de simplificar lo complejo, en despojar a la acción de todo adorno innecesario para concentrar la fuerza en el punto de máxima palanca, logrando así resultados exponenciales con una economía de movimiento que raya en lo sublime. Es imperativo ejecutar un análisis exhaustivo de nuestras capacidades, identificando con honestidad brutal cuáles son nuestras ventajas competitivas y cómo podemos potenciarlas mediante el uso de herramientas tecnológicas y modelos mentales de vanguardia que nos permitan operar en una liga superior a la de nuestros contemporáneos. No se trata simplemente de trabajar con más ahínco, sino de trabajar con una inteligencia superior, de coadyuvar con las leyes del mercado y de la psicología humana para que el flujo de los acontecimientos trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. La implementación de esta estrategia requiere una vigilancia constante, una evaluación métrica de cada avance que nos permita pivotar con agilidad cuando la realidad nos ofrece datos que contradicen nuestras premisas iniciales, pues la rigidez es el preludio del colapso en un sistema dinámico. Estamos aquí para implementar protocolos de excelencia, para elevar el estándar de lo que consideramos aceptable y para forjar una cultura de impecabilidad que se convierta en nuestra firma personal en cada proyecto que emprendemos. La verdadera maestría se manifiesta en la calma en medio de la tormenta, en la capacidad de tomar decisiones trascendentales con un pulso firme y una mente despejada de interferencias emocionales, entendiendo que cada elección es un ladrillo en la construcción de un legado que debe ser lo suficientemente sólido como para trascender nuestra propia existencia física. Al desglosar las tácticas de los grandes referentes de la historia, observamos un patrón común, una atención obsesiva al detalle combinada con una paciencia estratégica que sabe esperar el momento exacto para golpear con una contundencia que no deje lugar a réplicas. Esta es la esencia de nuestra propuesta, una combinación de audacia en el diseño y prudencia en la ejecución, una dualidad que nos permite ser disruptivos sin ser erráticos y conservadores en la gestión del riesgo sin ser cobardes en la búsqueda de la oportunidad. La estrategia del maestro implica también el dominio de la comunicación, la capacidad de transmitir nuestra visión con una elocuencia que inspire a otros a sumarse a nuestra causa, convirtiendo nuestro propósito individual en una misión colectiva que multiplique nuestro impacto de manera orgánica. Estamos tejiendo una red de influencias y competencias que se retroalimentan, creando un círculo virtuoso de crecimiento donde cada éxito parcial nos otorga la legitimidad y los recursos necesarios para enfrentar desafíos de una escala cada vez mayor. No permitas que la rutina diluya tu enfoque, por el contrario, utiliza cada tarea cotidiana como un campo de entrenamiento para perfeccionar tus habilidades, tratando cada interacción como si fuera la pieza clave de una gran obra maestra que el mundo aún no ha tenido el privilegio de contemplar. La sofisticación de nuestras herramientas debe estar siempre al servicio de la simplicidad de nuestros principios,
pues es en la pureza de la intención donde reside la verdadera fuerza capaz de mover montañas y de alterar el curso de los acontecimientos a nuestro antojo. Al finalizar esta etapa de planificación activa y ejecución consciente, habrás dejado de ser un buscador de soluciones para convertirte en una fuente de las mismas, en un referente cuya autoridad no emana de un título o de una posición, sino de la evidencia incontestable de su competencia y de la solidez de sus resultados en el mundo real. Esta es la arquitectura del éxito que estamos edificando, un plano detallado que no deja nada al azar y que nos prepara para la culminación de nuestro viaje, donde la estrategia se funde con el legado en un acto final de soberanía personal y profesional. Prepárate para el cierre, porque la maestría que hoy cultivamos es la semilla de la gloria que mañana cosecharemos ante la mirada atónita de aquellos que nunca se atrevieron a diseñar su propio destino con la precisión que tú estás demostrando en este momento. Al culminar este proceso de transformación profunda, nos situamos en la cima de una nueva consciencia, donde la vista panorámica nos permite comprender que el verdadero valor de nuestra odisea no reside únicamente en los objetivos alcanzados, sino en la metamorfosis del ser que fue necesario encarnar para conquistarlos. El legado que hoy comenzamos a proyectar sobre el tejido de la realidad no es una estructura estática de logros pasados, sino una fuerza viva y dinámica que continuará resonando en el tiempo, inspirando a otros a cuestionar sus propios límites y a buscar la excelencia con la misma ferocidad con la que nosotros hemos perseguido nuestra visión. Hemos trascendido la etapa de la mera supervivencia estratégica para ingresar en el dominio del propósito absoluto, donde cada una de nuestras acciones se convierte en un testimonio de integridad y en una brújula para aquellos que todavía navegan en la penumbra de la indecisión. La culminación de este guión no representa un punto final, sino la inauguración de una era de influencia soberana, donde la autoridad que hemos cultivado a través del análisis riguroso y la ejecución impecable se transforma en una luz que disipa las sombras de la mediocridad circundante. Es imperativo reconocer que la huella que dejamos en el mundo es proporcional a la profundidad de nuestra entrega. Por ello, este cierre es en realidad un compromiso renovado con la mejora continua y con la defensa de los valores que nos han traído hasta aquí. Al reflexionar sobre el camino recorrido, desde el despertar del conflicto hasta la implementación de la estrategia del maestro, observamos una progresión lógica hacia la libertad, una liberación de las cadenas de lo convencional para abrazar una identidad que se define por su capacidad de crear valor donde antes solo existía el vacío. Tu perspectiva ha sido refinada en el fuego de la acción y ahora posees el discernimiento necesario para distinguir entre lo efímero y lo eterno, permitiéndote invertir tu energía en causas que realmente muevan la aguja de la historia personal y colectiva. El éxito, cuando se entiende como la manifestación externa de una maestría interna, deja de ser una persecución agotadora para convertirse en un estado de gracia, en una sintonía fina con las leyes del universo que favorecen a los audaces y a los disciplinados. Al despedirnos de esta etapa, lo hacemos con la satisfacción de quien ha cumplido con su deber, pero también con la ambición serena de quien sabe que siempre hay nuevas cumbres por conquistar y nuevos lenguajes por descifrar en la infinita gramática del potencial humano. Este es tu momento de soberanía, el instante en que te conviertes en el autor indiscutible de tu propia realidad, proyectando una sombra de liderazgo que se extiende mucho más allá de las palabras aquí pronunciadas. Que este legado sea la base sobre la cual construyas un futuro de una solidez incontestable, y que tu voz, ahora fortalecida por la experiencia y la sabiduría, siga resonando como un eco de poder en los pasillos de la innovación y el crecimiento. Hemos culminado la obra, pero la vida, en su infinita generosidad, ya está preparando el escenario para tu próximo gran acto. Acéptalo con la humildad del aprendiz y la determinación del maestro que ya eres.